Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica en mi programa matutino Oficina Jurídica Virtual. Y hoy tengo un invitado muy especial. Él es el candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Social Demócrata Costarricense. Es expresidente del Colegio de Abogados, del Colegio de Médicos, y también fue fiscal del Colegio de Médicos. Viene directamente desde Guanacaste, ¿verdad? Y vamos a escuchar cuáles son las propuestas que él tiene como futuro presidente de la República de Costa Rica. Buenas tardes, don Roland, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a usted y muchas gracias por invitarme a su programa y darme la oportunidad de dar a conocer nuestro movimiento. Sí, muy bien, bueno, y vamos a entrar de lleno a las preguntas, ¿verdad? Para nadie es nuevo la reputación de algunos candidatos a la presidencia de la República, que está siendo muy cuestionada en Costa Rica por diversas actividades y actitudes de situaciones que se han tenido que enfrentar a la justicia, ¿verdad? Unos, otros, que el pueblo ya duda, ¿verdad?, de la capacidad de gobernar nuestro país, y otros que a lo mejor tienen la capacidad, pero por la duda de las personas que gobernaron antes, se ha venido entremezclando, ¿verdad?, gente buena y gente regularmente buena y gente no tan buena. Entonces hay una mezcla como de personas que quieren gobernar Costa Rica, pero la reputación de algunos, ¿verdad? No de todos, aclaro, está entredicho. Entonces hoy quiero preguntarle a este futuro presidente de la República cómo vamos a limpiar toda la basura que se mueve en los candidatos a la presidencia que están ahorita postulándose, y también su staff de futuros diputados. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, la limpieza es muy simple y empieza precisamente el 6 de febrero con el voto. La mejor manera de limpiar el Estado o el gobierno de personas que han actuado indebidamente, algunos probados y otros aunque tenga la tela de duda, porque tuvieron la dicha y suerte de poder irse a vivir a otro país por un periodo de tiempo mientras caducaran los delitos, es votando. Y es votando en contra de ellos, o mejor dicho, votando por un partido completamente nuevo, un movimiento completamente nuevo, como en el caso nuestro. Ahí es donde empieza la limpieza. Una vez llegado al poder, hay que continuar con aquellos remanentes que todavía se encuentran adentro, y hay que comenzar a realizar investigaciones, ir hacia atrás con los procesos que ya se iniciaron, continuarlos y llevarlos adecuadamente a un final para terminar de sacar a esta gente del Estado, del gobierno. Sí, cuando hablamos de la limpieza, ¿verdad?
cada uno de los candidatos a la presidencia se tiene que llenar de un staff de futuros diputados. El partido que usted representa tiene candidatos a diputados en todo el país. Por supuesto, nosotros tenemos candidatos a diputados en todo Costa Rica. Esperamos que el voto sea no solamente para presidente, sino también para diputados y que podamos llevar la mayoría de candidatos nuestros a la Asamblea Legislativa y si es posible obtener la mayoría absoluta sería mejor, ¿verdad? Usted le ha tocado ir a exponer su proyecto de mejora de calidad de vida de Costa Rica a todas las provincias. He estado visitando, sí, las diferentes provincias. Estuvimos en la zona sur-sur, Cotobruz, estuvimos en Limón hasta Talamanca inclusive. Hemos estado aquí por la zona de Alajuela hasta Los Chiles. Igualmente he visitado la península de Nicoya, en lo que es la parte de Lepanto. Y obviamente que Guanacaste también. Hemos visitado Cartago en la zona de Turrialba. Estamos por ir a Heredia y programando una ruta en la parte occidente de Alajuela también. Cuando usted empezó los inicios y dijo, bueno, quiero ser presidente de la República porque quiero cambiar Costa Rica, quiero hacer reformas, quiero ayudar a la sociedad costarricense, ¿en qué momento empezó esas ganas de hacer cosas grandes por Costa Rica? Bueno, esto tiene su tiempo ya. Básicamente lo que a mí me impulsa a esta situación, a esto es ver la situación que tenemos en el país y que ha ido progresivamente desmejorando, ¿verdad? No es un progreso hacia el desarrollo, es un progreso hacia el hundimiento, hacia ir más profundo del hoyo en el que nos encontramos, al llegar al extremo en el que estamos en este momento. Y no podemos decir que estamos en lo más hondo, todavía podemos caer más abajo si continuamos por el mismo camino. Y de ahí es la gran preocupación que nace y lo que me lleva a buscar a otros profesionales que piensen igual en el sentido de que hay que rescatar a Costa Rica, hay que salvarla de este hueco negro en el que estamos cayendo para restablecer el Estado Social de Derecho y reiniciar el camino del progreso, el camino del desarrollo para toda la población. Estamos hablando no solamente del habitante común y corriente, estamos hablando también del empresario, el pequeño, micro y mediano empresario que también se ve afectado en este aspecto. Las oportunidades para todas aquellas personas, desde el niño que tenga un futuro real, promisorio en el país, aquel que ya está en este momento y que no tiene oportunidades laborales, que no tiene oportunidades de preparación, las mujeres, su desarrollo equitativo en esta sociedad, las personas con cierto nivel de discapacidad que son discriminados, altamente discriminados tanto en el aspecto educativo como en el aspecto laboral. Todas esas cosas me conllevan a hablar con estas personas, encuentro un grupo consciente de esta situación que me acompañan a la formación de este partido que nos ha llevado un poco, más o menos 3 años el poderlo conformar. Sí, cuando estamos hablando de esa selección de nuevos diputados, de personas que sean líderes, porque es que cuando estamos hablando de líder, la palabra liderazgo significa una persona que sea empoderada, comprometida, responsable de otras personas, ¿verdad? Y es que estamos hablando de los nuevos diputados, nuevos vicepresidentes, nuevo presidente de Costa Rica y ocupamos depurar y quitar lo que está manchado, lo que está sucio y dejar solamente lo que está limpio y las nuevas propuestas de el nuevo gobierno de Costa Rica. Hay una preocupación muy grande, doctor, en todo el país, que es el asunto del QR. Eso ha traído como una controversia en Costa Rica. Usted que es doctor, ¿qué nos puede decir del QR? Vea, yo estoy completamente en contra del QR. Para mí eso es una manifestación de un Estado totalitarista. Para mí eso es como recordar la Segunda Guerra Mundial, recordar a los nazis y el sello que le ponían a los judíos. Eso es lo que está representando en este momento. Y no tiene absolutamente ningún sentido que algo como eso se dé y lo peor que se permita. Jamás, definitivamente no puede ser. Hablemos un poco sobre el tránsito, ¿verdad? Estamos viendo ahora en Costa Rica que de repente no podían transitar algunas placas, pero ahora vemos la aglomeración de carros por todos lados, ¿verdad? Y entonces uno no puede comprender
que hagan una restricción hasta las 11 de la noche, sin embargo dejan en el día andar cualquier cantidad de carros. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud cuando vemos que restringen una cosa, pero hacen otra, ¿verdad? O sea, en el día usted puede andar hasta las 11 de la noche y a las 11 de la noche ya no puede andar. Entonces, ¿cuál es la idea de restringir y que la gente ya no pueda andar con sus carros? Con franqueza le digo que para mí la idea de restringir es simple y sencillamente un laboratorio, una prueba de error. ¿Ok? Vamos a limitar la libertad de este pueblo a ver hasta cuándo podemos llegar, qué tanto podemos avanzar, cuánto nos permiten ir adelante en este aspecto. Están montando un laboratorio en donde ellos pueden tomar una evaluación y decir, definitivamente nosotros podemos tomar Costa Rica, convertir este gobierno en un gobierno dictatorial y el pueblo se va a quedar quedito. Así de sencillo, porque desde el punto de vista científico eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido que usted pueda andar en autobús, que están llenos, y no pueda andar en su vehículo, aunque sea solo, o con su esposa, o con sus hijos, a X hora. Sí, porque ahí está la burbuja. Entonces, Exacto. ¿cuál es la idea de que a las 11 de la noche ya no se puede salir más Exacto. si es la misma burbuja que andan en los carros? Así es. Pero sí te sirve para probar cuánto aguanta el pueblo. Bueno, el pueblo no va a aguantar mucho porque yo he escuchado muchas cosas, ¿verdad? En este momento. Pero bueno, quiero preguntar igual sobre el área de la salud. Hemos visto, doctor, morir mucha gente por el COVID, ¿verdad? Amigos, vecinos, familiares, ¿verdad? Lamentablemente el país estuvo en crisis, está en crisis todavía, pero ¿cómo cree usted que se están haciendo las cosas? ¿Se están haciendo bien? ¿Se están haciendo mal? ¿Qué haría usted como presidente de la República? Yo le diría que en un inicio se hicieron bien. Se hicieron bien porque viene un virus que nadie conoce. No sabemos cómo funciona, qué causas produce, nada, absolutamente estamos en la ignorancia. Entonces comenzamos con más cautela. Y eso es correcto. Hasta ahí estuvimos bien, pero de ahí para adelante comenzamos a actuar mal como Estado, como gobierno, porque comenzamos a hacer cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el aspecto de virus. Por ejemplo, en toda la historia de la humanidad y la historia de la enfermedad, siempre se ha aislado al enfermo, nunca se ha aislado al sano. Primera vez en la historia que aíslan a la persona sana y al enfermo lo dejan andar por donde sea. Y se lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque usted fue claro en muchas noticias que salieron, atraparon a fulano de tal que tenía positivo y andaba en la calle. La policía lo tomó y lo llevó para la casa. Y al poco tiempo volvieron a atrapar al mismo fulano y lo volvieron a llevar a la casa. Ahí ya usted ve que el enfermo anda por la libre. Ahí es donde hay que mostrar la autoridad y es donde hay que restringir el manejo. Pero Dios guarde, usted salga de su carro porque le quitaban la placa, le ponían multa y lo amenazaban de todas cosas. Y usted estaba sano. Con usted sí se ensañaban con el sano, pero con el enfermo no, lo agarraban y lo metían a la casa, lo agarraban y lo metían a la casa. Eso en la historia de la humanidad ni en la historia de la enfermedad ha sucedido así, primera vez en la historia. Eso es lo primero malo que estamos haciendo en este aspecto. Lo segundo, yo siempre he dicho que nada nos enseña tanto de la vida como la propia muerte. ¿Cómo es posible que una persona muera, fallezca de COVID, lo agarren, lo metan en una bolsa y lo entierren inmediatamente y nadie se haga capaz de hacer una autopsia? Si no sabemos cómo actúa el virus, si no sabemos por qué se está muriendo esta persona, lo primero que tenemos que hacer es, ya que murió, hacerle una autopsia, estudiarlo, analizarlo, para ver qué es lo que está pasando y entonces sí, dirigirnos científicamente al actuar futuro. Eso no se hace. Eso es otro error invariable. Y usted podrá decir, bueno, es que tienen miedo de que se contagien los patólogos, que son los que hacen las autopsias. Pero aquí el gremio que más se protege cuando atiende a un paciente son precisamente ellos. Entran bien abrigaditos, con gorro, con cubrebocas, con guantes, con todo, aunque no tengan COVID ni tengan nada. Con COVID, pues si quiere se ponen un segundo guante, un segundo cubrebocas, lo que sea, pero igual. Es decir, no, ellos están muy bien
protegidos como para tener miedo de una autopsia. Además, sí sabíamos que el COVID se transmitía por fluidos en vía aérea, pero ya el muerto no respira, no tose, no estornuda, ¿verdad? Ya no hay nada en la vía aérea, entonces el temor tiene que ser menor. Esas son las cosas que no tienen sentido. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle al candidato a la presidencia de la República si deberían de haber festejos populares de San José o deberían de ser suspendidos. Ya regreso. ¿Y cómo podemos hacer las cosas mejor? ¿Cómo? Reflexionando. Porque es que a veces nosotros no hacemos las cosas bien porque no reflexionamos, decimos las cosas a la carrera y le voy a decir algo. Primero deténgase, piense lo que va a decir. A veces es mejor hacer silencio y de repente después puedes actuar. ¿Y cómo vas a hacer las cosas mejor? Haciéndolas de esa manera. ¿Cómo? Haciéndolas de una forma sencilla, no corra, no haga las cosas por emoción, no haga las cosas haciéndolas, pensándolas, que primero piensa y después reacciona, o primero reacciona y después piensa, no, primero deténgase, piense lo que va a hacer y usted va a ver que le van a salir todas las cosas bien. Cuando uno hace las cosas bien, entonces tiene resultados buenos y buenos para siempre. Bien, estamos en el segundo bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora y tengo al candidato a la presidencia de la República, mi invitado especial, don Roland Jiménez, ¿verdad? Y estábamos antes de venir a la pausa preguntando, ¿deberían haber festejos populares de San José o deberíamos de suspender? Una pregunta bastante difícil, le voy a ser honesto, porque hay muchas cosas que hay que valorar y establecer en este tipo de aspectos. Lo primero que yo le podría decir, un aspecto que hay que valorar es el aspecto económico. Los festejos de Zapote y otros festejos que se dan a fines y principios de año generan un movimiento muy grande, generan mucho empleo, genera mucho ingreso, genera activación económica. Sí. Y tenemos un problema en ese aspecto. Y eso es algo que hay que poner en la balanza. La otra situación que tenemos que valorar nosotros es que el ser humano es un animal social. Requiere de convivencia para su desarrollo adecuado. ¿Ok? Hemos estado por un periodo de tiempo bastante prolongado, excesivamente prolongado, llevamos para 2 años, de restricciones, en donde usted no puede realmente socializar, no puede interactuar con otras personas, prácticamente ni siquiera con su familia, porque hay personas que viven en Guanacaste, tienen familia en San José, en Cartago, y no se pueden ni siquiera reunir entre familia. Y usted me dirá, bueno, por videoconferencia no es lo mismo, el calor humano se requiere como sociedad. Y eso genera muchos trastornos, ansiedad, depresión, estrés, y esto conlleva otro tipo de padecimientos, úlceras, gastritis, colitis, cefaleas, migrañas, etcétera, la elevación de presión, de azúcar, que se una serie de factores económicos, que no solamente desmejoran desde el punto de vista físico y mental a la persona, sino que además encarecen el manejo de este tipo de situaciones, y en una economía sumamente mala, pues es peor todavía. El nivel de suicidios se ha disparado en este año enormemente, y podríamos decir que es parte de lo que uno esperaría en una población encerrada. ¿Okay? Eso es otro aspecto que hay que valorar en este sentido. La otra situación que tenemos que valorar es el impacto. Como yo le decía, el que tiene que aislarse es el enfermo, no el sano. Entonces, a mí me parece que la libertad es básica en todo este asunto. Usted debe tener la libertad de ir y de venir, la libertad de divertirse o no, para poder ser feliz y para poder tener una sociedad adecuada. Ahora, hay factores de riesgo, por supuesto. El problema es que el simple hecho de cruzar la calle ya es un riesgo. Y si vemos los índices de mortalidad, quitamos la pandemia, los accidentes de tránsito eran uno de los 3 primeros causas de muerte. La primera, el problema de los cardíacos, ¿verdad? Y la tercera, aspectos de cáncer. Ha variado un poco
quién está primero en este momento. Han disminuido los accidentes, han disminuido los asesinatos de personas inocentes, incrementó la parte de la pandemia. Yo diría que las muertes en general más bien bajaron con este asunto, ¿ok? Pero si usted le da la libertad a las personas y le da educación y les hace entender, número uno, que si está enfermo no tiene que salir. Número dos, que si usted sabe que su compañero, su hermano, su tío, su hijo está enfermo, no lo saque. Número tres, que si va a salir tiene que ir con protección, cubreboca, tiene que mantener la distancia, tiene que tener los cuidados de lavarse las manos a la hora del contacto. Estas cosas van a disminuirse mucho las consecuencias y va a tener la libertad de poder interactuar. Y me parece que ese es el factor más importante. De esa manera ganamos una disminución en los contagios, ganamos activación en el aspecto económico y ganamos libertad y tranquilidad como ser humano, porque permitimos la interacción. Sí, muy bien, pero ¿qué pasaría si viene lo contrario? Hay festejos, la gente se protegió, vino una remuneración económica muy grande, la economía subió a través de los festejos populares de San José, pero resulta que en febrero, época de las votaciones, empieza a haber una aglomeración de gente enferma por la pandemia nuevamente, por haber dado esa libertad. Entonces le van a echar la culpa al presidente nuevo o le van a echar la culpa al ministro de Salud, porque es que es así, ¿verdad? Bueno, cuando se habla de culpa, siempre alguien tiene la culpa aunque no la tenga. Es decir, es por naturaleza del ser humano buscar culpas. Si su niño le sale con un problema, es culpa de la familia del papá o culpa de la familia de la mamá y se pelean por quién tiene la culpa, ¿ok? Aunque al final de cuentas no sea culpa de nadie, ¿correcto? Entonces, el factor culpa no es algo que entre en este balance, porque siempre alguien va a ser culpable, pase lo que pase. De algo, claro. Exacto, ¿ok? Sin embargo, hay un aspecto importante en esto. Veámonos, porque nosotros nos basamos en un análisis y veamos hacia atrás. ¿Qué nos ha dado la restricción? ¿Nos ha disminuido eso? En realidad no. Cuando ha habido máxima restricción, ha habido los brotes, de todas maneras. O sea, los brotes no se han parado. ¿Es una cuestión de educación esto? Yo digo que es principalmente de educación. O sea, que cada quien se haga responsable de sus actos, porque es que si dejamos de hacer las cosas que estamos haciendo, mucha gente no tiene trabajo, no tiene empleo, cierran los locales, cierran los negocios, ¿y de qué se va a vivir entonces? Así es. Y además se va a comenzar a suicidar la gente, más de lo que ya se suicida. Sí, cuando estamos hablando de la gente enferma, ¿verdad? Costa Rica tiene una población de personas que son síndromes de Down, retardo mental, ceguera leve, niños con problemas de audición y lenguaje, que es una sociedad que existe, ¿verdad? No podemos disimular y decir, no es tan claro. Hay centros educativos como la Escuela Fernando Centeno Huel, la Escuela Andrea Jiménez, de una población que existe en nuestro país y que nos tenemos que recordar. Este tipo de personas adultas con retardo mental, con ceguera leve, con problemas de audición y lenguaje, que es parte de la sociedad, ¿qué podríamos ofrecerle a esta población como un nuevo gobierno? ¿En qué les podemos ayudar a ellos? Vea, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer primordialmente es obligar a las instituciones a que cumplan la ley. Porque ya hay leyes, ya hay reglamentos, ya hay instituciones creadas para valorar eso y ya hay recursos económicos dentro de esas instituciones para que esto camine. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Es que a nadie le importa, a nadie le interesa. Entonces existe ley, reglamento, institución y dinero y no se ejecuta y no se obliga al cumplimiento. Sí, como la ley que pide que haya una rampa en cada centro comercial o en cada local para que la persona que tiene una discapacidad pueda pasar, pero hay muchos dueños todavía que tienen los locales pero no tienen el acceso. Exacto, pero si no pides el QR te cierran el negocio. O sea, esas son las cosas a las que yo me refiero que no tienen ningún sentido. Esto tiene sentido. ¿Y por qué tiene? Y esto es de hecho para mí lo más importante de todo. ¿Ok? Yo le puedo decir que yo tengo una sobrina con escoliosis y que eso le genera muchos problemas para
estudiar, que logró terminar, gracias a Dios, con esfuerzo, para conseguir trabajo que no lo ha podido conseguir por su condición de discapacidad, ¿verdad? Para su movilidad, etcétera. Pero eso no es lo importante. Hay personas como usted y como yo, por ejemplo, que nos decimos, no, yo no tengo problema. Y la verdad es que sí tenemos problemas. Usted usa anteojos, si no usa anteojos no puede ver. Yo uso anteojos. Puedo ver así tranquilo, pero para leer necesito los anteojos. Ya eso es un problema de discapacidad. Tuve a mi padre que trabajó normalmente hasta que tuvo un ABC y se fue desmejorando, pasando de bastón a andadera, de andadera a silla y rueda y de silla y rueda a cama, y después falleció, hemipléjico, finalmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos cerrar los ojos y voltear a ver para el otro lado, porque no me sucede a mí, o porque no le sucede a alguien de nuestra familia, porque el tiempo nos va a conducir a nosotros mismos a esa condición, sea por un accidente de tránsito laboral o lo que sea por una enfermedad como un accidente vascular que le acabo de mencionar, o sea por la simple vejez. Vamos a tener muchas limitaciones, vamos a tener algunos aspectos de discapacidad también. Entonces, que estas cuestiones funcionen bien es beneficio incluso para nosotros mismos en un futuro. Es una prevención para nosotros mismos en un futuro. En este país hay alrededor de 700,000 personas con algún problema de discapacidad, pero hay 4,300,000 personas que eventualmente van a tener un problema de discapacidad. Y esa es la verdad y esa es la realidad. Por lo tanto, la rampa no es solamente para ellos, la rampa es para nosotros también. Vamos a hacer la siguiente pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle al doctor Roland Jiménez, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de desempleos de Costa Rica? Ya regresamos. Tienes que trabajar para tu propósito, porque a lo mejor primero debes de pensar cuál es el propósito para el cual yo fui diseñado y cuál es el propósito para el cual yo fui establecido. Pero ¿qué pasa? Si usted no sabe cuál es el propósito, entonces no tiene dirección y no tiene rumbo. Hay que pensar cuál es el propósito para el cual fuiste diseñado y empezar a trabajar en el propósito. Si usted trabaja en este propósito, va a tener una meta real, va a lograr sus sueños, va a lograr sus metas y va a ir al tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que lo vas a lograr todo. Tienes que empezar a trabajar sobre tus sueños. Trabaje sobre tus sueños como fortalézcase, tenga resistencia, tenga sabiduría, tenga entendimiento y esfuércese. Y usted verá literalmente el éxito que usted está esperando. Bien, estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida, José Antonio Tabora Wilson. Y es que tengo a mi invitado de lujo, candidato a la presidencia de la República, expresidente del Colegio de Médicos. ¿Qué le parece a usted? Una persona brillante, ¿verdad? Porque para ser presidente del Colegio de Médicos usted tiene que tener los pies sobre la tierra y tener mucho conocimiento, y ahora lo tenemos como futuro presidente de la República, candidato a la presidencia. Si usted quiere votar por una persona brillante, esta es la oportunidad de conocer a este candidato a la presidencia. ¿Y qué vamos a hacer con esa cantidad de gente desempleada? Sí, es quizás después de la corrupción el problema más serio que tenemos en este país, porque afecta directamente a todos y cada uno de la población costarricense. Es muy duro no tener trabajo, no es porque no se tiene ingreso, y si no se tiene ingreso, tenemos problemas para darle de comer a nuestros hijos, para vestirlos, para educarlos. Y eso es sumamente delicado y sumamente duro, porque te conduce no solamente a lo que ya habíamos hablado, aspectos depresivos, de suicidio, de alcoholismo, drogadicción, sino también a cometer actos delictivos. Todo con el afán, primero, de escapar de la realidad que estás viviendo, y segundo, de ver cómo haces para sostener a tu familia. Por lo tanto, arreglar el aspecto de desempleo es solucionar muchos de los problemas de la delincuencia y muchos de los problemas de prostitución, drogadicción y todo lo demás. ¿Okay? Eso es uno de los remedios que abarca muchos espacios. Reactivar la economía es muy importante. Por eso, eliminar la restricción es el paso más inmediato que tenemos que dar, porque eso nos regresa, cuando menos,
a donde estábamos antes de la pandemia, que ya estábamos mal de todas maneras, pero cuando menos de una vez podemos saltar el paso a ese periodo de tiempo que poco a poco lo hemos venido recuperando. Y lo otro es dirigir el esfuerzo y la economía del Estado hacia aquellos aspectos productivos, como, una vez más, liberando las amarras y redireccionando, como yo le decía en una ocasión a uno de los entrevistadores, el déficit del Estado hacia el espacio productivo, que él nunca me entendió, creo que no quiso entenderme, pero bueno. ¿Qué es todo este asunto? Resulta que, por ejemplo, la banca de desarrollo tiene 150 millones de dólares ahí guardados y que no le presta a la gente porque no son sujetos de crédito. Entonces, ¿cómo se puede llamar banca de desarrollo si aquellos que producen no son sujetos de crédito? Es un engaño, pero le presta dinero a la Toyota Purdy Motor, ¿verdad? Y usted dice, ¿y qué produce? Vende carros. No produce en realidad nada porque los carros hasta los compra hechos. Es un revendedor de vehículos. Esa es la realidad. No podemos hablar de desarrollo en ese aspecto. Y además estoy seguro que la Purdy Motor se lo pide al BAC, al BCR, lo que sea, y se lo prestan también. No necesita la banca de desarrollo para eso. La banca de desarrollo se crea para algo especial. Se crea para las personas que no son sujetas de crédito. Precisamente para ellos y que tienen un proyecto para desarrollar, para producir, o que ya tienen una finca pero no tienen dinero para sembrarla, para tener ganado, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitarle las amarras, es decir, no podemos sujetar a la banca de desarrollo los mismos esquemas de la SUGEF. Hay un esquema de avales. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no tiene para responder, este aval lo utiliza para que responda, pero resulta que tampoco está activo, entonces hay que activarlo, liberar el aspecto de avales, bajar la tasa de interés, ampliar los plazos, y brindarle a esta gente, agricultor, ganadero, microempresario, pequeño empresario, mediano empresario, jefas de hogar con un proyecto, darles ese crédito y guiarlos, acompañarlos también, porque usted puede ser el mejor sembrador de chiles de este país. Nadie sabe más que usted sobre sembrar chiles, pero eso no quiere decir que sepa sobre administrar los recursos económicos. ¿Okay? La mayordomía de esos recursos. Exactamente. Entonces, ¿qué es el sentido cuando hablo de acompañarlos? Es que lo vamos a acompañar en el aspecto administrativo de esos recursos. Usted siembre chile, que es lo que sabe, y produzca chile. Y en el lapso le vamos enseñando, mientras nosotros le vamos guiando en la administración, cómo se administra también el asunto. De tal manera que a la vuelta de 4 años, usted es un buen productor de chile, que tiene buenas ganancias, pero además ya aprendió a administrarlo. Y ya lo podemos dejar solito, y ya usted crece solo, ya no necesita la banca de desarrollo porque ya está volando. ¿Okay? Ese es parte del aspecto. Eso es muy importante. Y hay algunos otros aspectos, como es el desarrollo de las obras públicas, que podemos utilizar. Una vez más, la gente pregunta, ¿y de dónde va a sacar la plata si no tenemos plata? No, plata aquí hay. Aquí este país está lleno de dinero. Por eso es que están robándonos tanto. Si no hubiera dinero, no nos robarían. ¿Qué le roban a quien no tiene nada? Le roban al que tiene mucho. Así de sencillo. Y aquí hay mucho dinero, por eso han robado tanto. Y está, por ejemplo, que ahora en la Asamblea Legislativa le acaba de autorizar a Jupema que pueda invertir los recursos en obras públicas, por ejemplo. Entonces podemos construir carreteras como la que se está construyendo, la que se construyó de Liberia a Cañas y la que se está construyendo de Cañas para acá, con peaje que la construye Jupema cobra los peajes, le da mayor rendimiento que tenerlo en el banco y mayor seguridad para los pensionados futuros. Y ahí está el dinero, no tenemos que sacar dinero de otra plata. ¿Qué vamos a hacer con los aeropuertos de este país? Vemos que hay una aglomeración de personas que salen y entran de Costa Rica, ¿verdad? Nuestros aeropuertos son mínimos, ocupamos más aeropuertos, hay que construir más aeropuertos, o con los que nosotros tenemos es suficiente. Somos un país chiquito y como tal cualquiera diría, con un aeropuerto tiene, pero la realidad es que las personas, primero, no quieren perder el tiempo, quieren ir a donde van. El turista así es. Segundo, mientras se construyen las carreteras que permitan un traslado ágil, imagínense llegar al aeropuerto de Juan Santamaría y yo quiero ir qué sé yo, a Cotobruz, a Paso Canoa, a Golfito. En avioneta. No, por tierra. Sí. O sea,
ya me arruinó las vacaciones, porque lo que tardo en ir, lo que tardo en venir, me canso, y los días que me quedan, esa es una realidad. No tenemos un buen sistema de transporte terrestre. Y si vamos por una avioneta, pues también es mejor que aterrice allá de una vez en la zona sur, que aterrice de una vez en Limón o allá en San Carlos, como lo hacen cuando van a Guanacaste, aterrizan en Liberia. Y ahí están los autobuses de turistas, los llevan al hotel, los traen ahí. El trayecto es corto y además es menos riesgoso. Y no nos congestiona tanto y consume menos contaminación. Entonces, en la práctica sí ocupamos más. Hemos visto que hay partidos que salieron de los partidos tradicionales, ¿verdad? Usted dice, bueno, la Unidad Social Cristiana, el Partido de Liberación Nacional son los dos partidos que han sido partidos fuertes, que vienen con linaje de padres, abuelos, bisabuelos, ¿verdad? Entonces el papá fue presidente, entonces el hijo también, el nieto también, y viene ese linaje de presidentes, pero no con el mismo conocimiento ni la misma habilidad, porque unos sí han sabido gobernar y otros definitivamente no, pero de ahí han salido nuevos partidos, ¿verdad? Que vemos mucho. Voy a hablar de dos partidos políticos. Uno se llama Movimiento Libertario y el otro se llama Unión Liberal. Estaba el Partido Movimiento Libertario y de ahí apareció Unión Liberal, ¿verdad? Los mismos candidatos que estaban en Movimiento Libertario ahora están en Unión Liberal, porque me tocó entrevistar a don Federico Malavasi, candidato a la presidencia de la República. Mi respeto, una persona muy brillante, muy inteligente, ¿verdad? Pero vemos que de un partido salen otros. Y después vemos deudas, ¿verdad? Como que un partido quedó debiendo y después me pasé a otro, construí otros con otras reformas, etcétera. Eso se vale, también se vale hacer eso. Bueno, se vale porque la ley lo permite, ¿verdad? Ahora, lo que uno tiene que hacer es inteligente. Estas personas, usted lo dijo, Federico Malavasi es una persona muy brillante. Y eso hay que reconocérselo. Y muchos de los que están ahí realmente son brillantes. En realidad no es que no sepan, es que no quieren, es que sus intereses son otros, que es distinto, ¿verdad? Yo le puedo decir, y he atacado mucho a José María Figueres, y puedo decirle que personalmente yo creo que José María Figueres es inteligente. Yo en ningún momento he dicho que es tonto. Claro. Lo que he dicho es que no tiene por qué estar en el poder, porque ya demostró que el poder para él no es el pueblo, sino otra cosa. Entonces no tiene nada que llegar a ser al poder un individuo, por muy inteligente que sea. Esos son factores distintos. Y a usted se le escapa una cosa, la unidad da el nacimiento al libertario, el libertario da el nacimiento a otros, lo mismo que liberación da el nacimiento al PAC junto con la unidad, y ahí se van, valga la redundancia, partiendo los partidos en partidos más pequeños. Y si se fija, todos son de la misma ideología, del mismo grupo político, de la misma familia. Si no son familias directas, son indirectas, porque es el cuñado, es el esposo. Y ahí si no, son socios de las mismas sociedades anónimas. Si alguien se pone a investigar bien, va a ver que todos estos, la telaraña está completa en esos grupos. Eso es muy importante de ver. Y lo otro es un aspecto de tipo estratégico, que yo siempre he dicho, las distritales, y esto todo el que ha visto en su pueblo las campañas lo sabe, 5 papeletas para apoyar a un candidato. Y las 5 papeletas apoyan al mismo candidato. Y usted se pregunta, ¿para qué 5 papeletas? ¿Por qué no hacen una sola papeleta si es el mismo candidato? Por una razón muy sencilla. Las matemáticas electorales dicen que si usted mete a los 5 que usted quiere tener manejando el grupo, no le van a salir más que 2, 3 si acaso y el resto no. Pero si hace 5 papeletas y pone en el primer lugar a cada uno de los que quiere, las matemáticas electorales le van a dar a ese grupo. Entonces, varios partidos distribuyen a su gente y las matemáticas electorales le van a llevar a un grupo de diputados allá que es el que quieres tener ahí, y la posibilidad de que un presidente sea de los mismos, pues también van a ser mayores. Eso es así de sencillo. Por eso es que yo digo que en este momento estamos jugando 2 partidos, todos ellos y nosotros, porque nosotros somos los únicos que ni hemos formado nunca de ellos, ni somos familiares de ellos, ni somos socios de ellos, ni tenemos cola que nos pisen en ese sentido, y somos la única opción que usted puede votar y que no van a caer en los mismos. Podemos ver, ¿verdad?, que un
una persona que se lanza como presidente de la República, viene a recibir una carga social, una carga económica, una carga espiritual, ¿verdad? De todos los fallonazos y errores que otros cometieron. O sea, una persona que entra ahorita a gobernar viene a recibir, ¿verdad? Una carga, una cruz, diríamos, ¿verdad? De todos los errores y tiene que ver cómo simplifica esos errores en 4 años, ¿verdad? Entonces, 4 años a mí me parece que es muy poco para poder desarrollarse. Sin embargo, ¿verdad? Eso es lo que hay en Costa Rica. 4 años para gobernar y 4 años con diputados de diferentes partidos, unos a favor, otros en contra, pero es una situación de ponerse de acuerdo todos para sacar a Costa Rica adelante. ¿Usted está preparado para asumir ese cruz? Por supuesto que sí, desde el momento en que a mí se me ocurrió meterme en esta aventura, ya estaba yo mentalmente preparado porque sabía que, aunque todo esté bien, de todos modos sigue siendo una carga, porque es una responsabilidad. Usted está echándose a cuestas el bienestar de todo un pueblo, ¿verdad? Y eso es una carga. Y si este pueblo está muy bien, la carga es bien grande porque usted tiene que dejarlo mínimo igual como estaba. Sí. De ahí para mejor, nunca peor. Sí. Correcto. Esa es una carga pesada en ese sentido. Y si lo está encontrando prácticamente destruido como estamos ahora, pues la carga no deja de ser todavía más pesada porque usted tiene que ver cómo la saca de ahí y convierte eso en algo positivo, en algo bueno. Entonces sí, definitivamente estábamos mentalmente preparados para esto y estamos profesionalmente preparados para esto y tenemos la capacidad para poderlo llevar a cabo, definitivamente que sí. Bueno, y quiero dar un anuncio. Si usted quiere seguirme en mi sitio web, usted puede entrar a la página www.joseantoniotabora.com, donde usted puede ver los diferentes tipos de motivación que doy, empresarial, familiar, espiritual, ¿verdad? Como motivador de vida. Y también puede ver mis artículos en el periódico La Voz de Goicoechea. Esta semana estoy hablando sobre el Club Activo 2030 Teletón, porque la Teletón empieza a partir de mañana, ¿verdad? Si usted quiere ayudar a los niños, usted lo puede hacer a través del Club Activo 2030 Teletón. Si usted está en Nicaragua, usted puede leer mis artículos en el medio de comunicación Nicaragua Actual. Y usted puede entrar ahí, ingresar y ver los artículos que escribo y los videoclips, ¿verdad? También, si usted pertenece a la comunidad italiana en Costa Rica y usted está en Italia, puede escuchar y ver mis artículos de motivación transcritos en italiano en la comunidad italiana desde Milano, ¿verdad? Y puede también escucharme y verme de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde hora Centroamérica en mi programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida José Antonio Tabora. Y si usted quiere entrar a televisión todos los días a partir de las 10 de la mañana en mi programa de superación personal y también Café Político en el canal cristiano Cristo Visión con mi programa Café Político. Y quiero decirle lo siguiente, bueno, estamos en un momento muy crítico en Costa Rica, ¿verdad? Es un momento donde usted tiene que tomar decisiones y yo siempre abogo por la parte espiritual, ¿verdad? Porque aunque yo no soy religioso, porque no creo en la religión, sino en la relación, que es distinto, ¿verdad? Pertenezco al Ministerio Profético Comunidad Crece, quien es nuestro auspiciador. Somos un grupo de profesionales interdisciplinarios, ¿verdad? Que creemos en el don profético y en Dios, no un ministerio religioso, que ayudamos también a cárceles, que ayudamos también a los habitantes de las calles, que hacemos ayuda social. Somos un grupo activo de ayuda social y espiritual, ¿verdad? Si usted quiere contactarse con nuestro ministerio, lo puede hacer, ¿verdad? Este espacio, Oficina Jurídica Virtual, es auspiciado por el Ministerio Profético Comunidad Crece. Y quiero hablar también de la Asociación de Privados de Libertad y sus familiares. Yo soy el encargado de prensa y comunicación de la Asociación de Privados de Libertad. Esta asociación está buscando 700 juguetes para los hijos de las personas que están privadas de libertad. Y si usted quiere ayudar a la Asociación de Privados de Libertad, lo puede hacer a través de mi programa Oficina Jurídica Virtual
contáctenos, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer llegar estos juguetes a la Asociación de Privados de Libertad. Vamos a hacer otro corte y cuando regresemos vamos a preguntarle al candidato a la presidencia de la República qué vamos a hacer con la sobrepoblación de personas en las cárceles de nuestro país. Ya regresamos. Y es que a veces llevamos un mundo de apariencia y de superficialidad. Y es que no todo es apariencia. A veces tenemos que darle importancia a la parte humana, a la parte espiritual, porque somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. Entonces la parte superficial no tiene que ser todo. Tienes que dejarte ver tal y como eres. Porque siempre lo superficial se va a ir, pero va a venir tu espíritu, porque es lo que realmente te sostiene. ¿Qué te sostiene? Tu espíritu, tu formación, tu fortaleza, tu resistencia, tu sabiduría, tu entendimiento y tu paz. Resista, una vez más, tiene que aprender a resistir y a recibir las fuerzas que usted necesita para poder avanzar. Hoy lo que le puedo decir es que la superficialidad no le va a servir de nada. Es mejor ser auténtico, ser real con ustedes para que venga la victoria en usted. Estamos en el último bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora. Y bueno, la pregunta para el candidato a la presidencia es ¿qué vamos a hacer con la sobrepoblación de privados de libertad y todas las situaciones paupérrimas que ellos viven dentro de las cárceles de Costa Rica? Bueno, primero que nada, considero que Costa Rica tiene exceso de leyes. Ahora todo es ilegal, todo está prohibido. Ya uno antes de salir de la casa tiene que buscarse un manual de leyes y ver qué puedo hacer porque es capaz que me ponen una multa mínimo. Correcto. Por cualquier cosa. Y nosotros lo que necesitamos es libertad y tolerancia como base fundamental del desarrollo de una sociedad como la nuestra. Y eso es lo que buscaríamos primero que nada, simplificar este tipo de problemas. Segundo, creo que hay muchas de esas leyes que condenan a cárcel. Situaciones que considero no deberían de ser cárcel. Porque tendremos un doble discurso. Por un lado, no encierre a los animales. No podemos tener a un animalito encerrado. Entonces, si un animalito no puede estar encerrado, pues con mucha menos razón un ser humano. Tiene que haber un motivo real de gran peso para que una persona termine encerrado en una jaula. Sí. Entonces, aspectos como, por ejemplo, la pensión alimenticia. No es posible que alguien no tiene trabajo y además lo meten a la cárcel por no poder pagar. No me parece correcto. Lo que hay que ver es cómo le ayudamos a esa persona para que pueda obtener trabajo y pueda hacerle frente a sus obligaciones antes que meterlo a la cárcel y terminar entonces con 3 gastos extras. Antes, la doña que dejó, que no la mantenía. Ahora que está en la cárcel, la doña que tenía nueva y que tampoco mantiene. Y de feria el Estado lo tiene que mantener a él. O sea, el gasto se triplica más bien en lugar de disminuirlo. Eso por un lado. Entonces, de esa manera podemos desahogar quizás un poco las cárceles en ese sentido. Y dejar para aquellos delitos graves solamente lo de la cárcel. Por el otro lado está la parte de rehabilitación. Y yo pongo, por ejemplo, la parte de adicciones. Muchos de los crímenes son cometidos por adictos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Agarrarlo, meterlo en la cárcel, dejarlo ahí enjaulado unos cuantos años para que después salga y siga haciendo lo mismo y peor que antes? No. Si lo vamos a agarrar, vamos a meterlo a un esquema de rehabilitación, que no es voluntaria, no, es forzosa, lo estamos condenando a rehabilitación. Pero ¿qué vamos a ganar con eso? Después de un tiempo probablemente tengamos a una persona que era adicto y ya no, y que antes era un problema para la sociedad y ya no, y que además aprendió un oficio, entonces va a ser algo positivo para la sociedad. Vamos a rescatar a ese ser humano, porque sí es cierto, es un adicto, pero sigue siendo un ser humano y hay que tratarlo como tal. Esa es otra de las situaciones que nosotros queremos manejar en esto. Definitivamente, para mientras, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, tenemos que construir unas nuevas instalaciones para poder tener en este momento, mientras solucionamos todo el resto de los problemas, a estas personas. Y hay que darles apoyo psicológico, y hay que darles apoyo médico, y hay que darles algunos aspectos que no degraden al ser humano. El ser humano está ahí castigado, sí, pero no está ahí para ser sometido, ¿cómo se dice? Azotes. Exacto, pero tiene otro nombre ahorita ahí de que torturas. No para ser torturado, no se le condenó a ser torturado, se le condenó a tener
un castigo por un periodo de tiempo aislado de la sociedad, pero para mientras hay que buscar cómo se le rescata como ser humano. Para que cuando, exactamente, para que cuando salga deje de ser un problema, porque es que ahora los metemos, los sacamos y al rato tenemos que volverlos a meter, y eso no tiene ningún sentido, y como no tenemos espacio y la ley además no es ni pronta ni cumplida, esto se nos agrava todavía más, y por lo tanto ese es otro de los aspectos que tenemos que resolver, que la ley sea efectivamente pronta y cumplida. Vamos a hacer, nos quedan 5 minutos, ¿verdad? En producción. 5 minutos, sí, 5 minutos para hablar sobre la familia costarricense. ¿Qué le podemos aportar desde el gobierno suyo de Costa Rica a la familia en sí, a la unión familiar? ¿Qué aspecto usted podría aportar a mamá, papá, hijos, abuelitos? ¿Qué quiere decirle su partido a la familia costarricense? Vamos primero a lo que podemos aportarle. Podemos aportarle un entorno agradable, adecuado para el desarrollo correspondiente como familia. ¿Eso qué implica? Educación, primero que nada. La base de la sociedad es la familia, pero la base de que esa familia esté bien es una educación adecuada. Por lo tanto, nosotros vamos a invertir directamente y bastante en lo que es educación. Y esa educación, aparte de gratuita y con las tecnologías adecuadas y las facilidades correspondientes, la vamos a iniciar desde el maternal. Porque el niño antes de los 5 años es cuando más aprende, es cuando uno puede aprovechar para meterle muchas cosas. Y lo mejor que podemos meterle a esas criaturas es valores. El amor por sí mismo, el amor por sus padres, el amor por el prójimo, el respeto a los mayores, el respeto a los extraños, la solidaridad, el amor por aprender, el deseo de aprender, aprender a aprender. Ese tipo de situaciones, si nosotros logramos hacer esto, vamos a tener 20 años después una sociedad íntegra y no vamos a seguir batallando con este tipo de problemas cada vez peores. Eso es lo que le puedo ofrecer yo a la familia. ¿Qué le puedo decir a la familia? Apóyenos en este movimiento, porque este movimiento definitivamente es el movimiento que le va a salvar su descendencia, va a luchar por sus hijos, por su futuro, por sus nietos. Este movimiento, aquí en este momento, se está jugando el futuro de su descendencia. En este momento se está jugando su futuro, en este momento está en juego incluso su dignidad como persona. Muy bien, bien. Bueno, usted ya lo escuchó en televisión, ahora en radio, ¿verdad? Estas votaciones de principio de año, usted tiene que discernir por quién va a votar, si este es su candidato preferido, búsquelo, llámelo, escríbale, ¿verdad? Y escuche su propuesta de plan de gobierno que tiene él y su partido para una Costa Rica muchísimo mejor. Termino preguntándole, ¿cuál es la Costa Rica que sí queremos? Del progreso, del desarrollo, de la paz. Muy bien. Desde 930 AM, muchísimas gracias. Está cordialmente invitado. Cuando se acerquen las elecciones, voy a volverlo a llamar. Perfecto, muchas gracias a usted. Ok, desde 930 AM Radio Costa Rica, habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora.